El texto que hoy comentaré es un fragmento del Xingyi-mei. Xingyi-mei es un poema muy largo y empezamos con un fragmento muy pequeño, muy importante. Dice lo siguiente: el gran camino no es difícil, solo lo dificulta el apego y la aversión. Y si no hay apego ni aversión, es amplio y claro como el firmamento entero. Este texto de El Xingyi-mei es un texto muy antiguo, muy valorado, es del tercer patriarca chino, por lo tanto, de los primeros patriarcas, y es muy valorado en el Zen porque es un poema, el poema de la mente de fe. Es un clásico y, en cierto modo, es una manera de afrontar el camino, de mirarla, desde una descripción muy influenciada por el taoísmo. De los antiguos maestros Zen se habla mucho de este texto porque es el corazón de fe, es el equilibrio del corazón, el estado de la mente, eso que se llama Sikan, es decir, la actitud de presencia, de abismamiento, que en palabras de Dogen decimos cuando en la práctica mente y cuerpo caen, es decir, ese ego desaparece. El maestro, que en chino se llama Sektan y en japonés Sosan, escribió este verso de la mente de fe diciendo que yo creo que un punto como muy en contra, no, pero sí muy alternativo a toda la mentalidad del momento. Además, su situación era tremendamente complicada porque se dice que era leproso, y ser un leproso en esos días del siglo VI era un gravísimo problema. Además, Sosan era o fue durante este tiempo era una persona laica, no era admitido como monje con una enfermedad como esa, ¿no? Entonces, eso ya implica menos categoría también dentro de la estructura budista de la época. Tenía más o menos 40 años cuando fue ordenado monje. Se supone que entonces había superado la enfermedad, pero su itinerario hasta los 40 años ya marcan en él una persona tremendamente comprometida y tremendamente dedicada a la práctica, dedicada a la experiencia profunda, que es lo que le hace escribir este famoso texto de 114 poemas, versos, mejor dicho. Es un poema de 114 versos. Es una persona por lo tanto, fuerte, sincera, sencilla, que ha conocido el sufrimiento. También se sabe de él que murió cuando estaba de pie bajo un árbol con sus manos en gacho, de esa manera reconociendo todo lo que la vida le había aportado. Por tanto, fue una persona muy interesante que tuvo que hacer frente a estas situaciones complicadas en muchos ámbitos de su vida. Este primer verso del Xingyi-mei se puede traducir por más o menos más libremente como libérate de la atracción o del apego y libérate de la repulsión o del odio. Permanece en el centro, en el eje. Permanece con esa visión nueva, revolucionaria, si quieres decir, de la realidad que no se capta desde el punto de vista dualista. Todas las acciones de uno mismo están dentro de las posibilidades, del poder, de las capacidades que cada uno tenemos. Si nosotros soltamos, viene a decir, cadenas, si nosotros dejamos el apego, si nos liberamos de cualquier velo o cualquier situación que nos manipula, si queremos liberarnos, porque lo primero
es ese anhelo profundo del corazón, de esos límites, esos patrones que están barrando nuestro camino, entonces nuestra mente puede entrar en ese estado que llamamos de samadhi. El samadhi sabéis que es de dos tipos. Puede ser absoluto, que es el samadhi de la práctica, o puede ser el ordinario relativo, que es el que hace referencia a la plena atención en el aquí y en el ahora, liberados también del dominio de cualquier patrón, de cualquier ego. Esta liberación del apego no significa, a veces nos imaginamos que es que yo tengo que estar todo el tiempo pensando que estoy aquí. No significa tampoco en las emociones estar libre de emociones, sino no atándose a nada. Sería el amor verdadero, sería el pensamiento completamente claro y adecuado al momento. No significa que no cuidemos, sino significa que no nos atamos a lo que tenemos que prestar cuidado, que no nos quedamos pegados o apegados. Es decir, eso, el no asirse, el no apegarse, es lo que dice la primera palabra de este canto del Shinjime. Y dice que el camino es fácil, no es difícil, dice concretamente, cuando justamente es así, cuando no hay ni apego ni aversión. Es decir, que la claridad de la mente acepta la realidad momento a momento porque sabemos que es impermanente. La realidad es impermanente. Y ese continuo cambio y ese continuo aquí y ahora me da una libertad profunda en la vida y una acción correcta y adecuada con cada momento. En ese sentido, podríamos decir que simplemente viendo, simplemente oyendo, simplemente saboreando, simplemente sintiéndose conmovido por una realidad, por una situación, sin que haya el juicio, sin que haya esos velos que no nos dejan realizar el simplemente. Porque cuando realizamos cualquier acción, poniendo un ejemplo muy simple, cogemos una taza, hay un toque simple, que es pura cognición. En ese momento del contacto, que son a veces microsegundos, nuestro cerebro ya empieza a procesar la información. Sentimos la textura, la temperatura, la forma, y ese impacto primero, ese toque de la taza, ya me da la información para darme cuenta que cojo una taza. Ese proceso es necesario y ese proceso es interesante. Ese proceso le hacemos con cada cosa, no solo con la taza. Lo hacemos con las personas, es el primer contacto, la primera percepción. Lo hacemos con la naturaleza, los árboles, las plantas. Lo hacemos también con las situaciones, con lo que oímos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Pero ese primer toque es el que me produce el ver, en este caso del ejemplo, la taza tal cual es. Pero si mi juicio aparece la comparación, comparo con otras tazas que me agraden más o que me agraden menos, y mi mente entonces ya no ve la taza. Es una taza que se convierte en miles de millones de tazas que yo conozco y pierde completamente su singularidad. Eso mismo, aplicado a las personas, podemos darnos cuenta que puede traer para nosotros situaciones que no son verdaderas del todo, que no estamos tan claramente en contacto con la esencia de la realidad de la persona. Es decir, por eso siempre digo, para ver de verdad se necesita tiempo de contemplación.
Porque si no tenemos ese tiempo, si no contemplamos perfectamente, si no estamos en total silencio, es muy difícil, porque nuestro juicio proyecta sobre la realidad lo que no hay, a lo mejor, pero sí que es fruto de mis experiencias pasadas. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, cuando vemos realmente y oímos claramente, cuando es así, cuando recibimos las sensaciones, las percepciones, los pensamientos completamente tal como son, hemos aprendido a esa pura cognición cuando tomamos las decisiones en nuestra vida. ¿Sabemos realmente lo que es bueno o malo? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos el lado correcto? Usamos continuamente el armazón, podríamos decir, de las dualidades. Bueno, malo, santo, profano, ignorante, ilustrado, mujer, hombre. Pero la realidad es mucho más abarcadora. No podemos proyectar esa mirada siempre dualista. ¿Cómo somos capaces de mirar abrazando a la realidad en su totalidad? Si la abrazamos en el tal cual es en su totalidad, entonces podemos responder mucho más adecuadamente a la situación. En muchos koans, sabéis que los koans son esas palabras muy paradójicas a veces, ¿no? Pero que están apuntando realmente a la esencia de la realidad. Pues en muchos koans aparece que la única manera de aprender es justamente trascender esa dualidad. Hay un koan que ocurre en un hecho concreto, es que el caso del monje Min es un monje que se encuentra con una situación que le desagrada. El que fue sexto patriarca, cuando fue nombrado, cuando se le transmitió los símbolos, que es el cuenco y el manto, para demostrar que el abad le nombraba su sucesor, tuvo que huir, porque no dejaba de ser este patriarca Winen o Eno un lego que no estaba más que en la cocina, en un monasterio tan importante, con tantas personas ilustres. ¿Cómo nombra el abad a un lego? Y le dice, después de nombrarle, mejor que vayas a la montaña y no vuelvas al monasterio hasta que pasen por lo menos 10 años, porque no lo van a aceptar. Uno de los que no lo aceptó era el monje Min. Tenía clarísima esta dualidad. No es posible una experiencia de iluminación en un lego si no ha estudiado. Entonces, esa percepción del otro le hizo perseguirle. Y es muy curioso el koan que explica esta persecución. Lo que intentaba Min era recuperar los dos símbolos, el cuenco y la túnica, porque era la manera de volverlo otra vez al monasterio y que siguiera un proceso normal, no un monje, no uno que ni tan solo era monje, que era un lego. Entonces él le persigue, pero se encuentra con él y le dice, cógele, coge el cuenco, coge el manto, porque yo no necesito símbolos. Es que es buenísima la actitud de Eno, no estoy apegado a nada, a ningún título, a ningún cargo. Puedes cogerlo si tú crees que eso es salvar el Dharma. Entonces el monje me le dice, no, yo lo que quiero salvar es el Dharma. No vengo por la túnica y por el cuenco. Vengo porque quiero esa realidad que trasciende los símbolos.
Cuenta la leyenda que no podía cogerlo, no sé si era porque realmente pesaba demasiado para él, o es una manera metafórica de decir, no puedo cargar con ello porque no es físico, no es intelectual, no es mental. Lo que yo quiero es la experiencia profunda de no dualidad, que estaba representada por el cuenco y la túnica. Cuando se da cuenta que esa experiencia no la tiene, se arrodilla, dice el texto, temblando, y pide a Eno, por favor, enséñame, hermano laico. Y en ese momento de total humildad, dice que la mente de Min dio un salto de la dualidad y se abre completamente receptiva y comprende en una comprensión completamente nueva lo que es el verdadero Dharma. Es posible que el monje Min fuera esas personas que, como Pablo aparece en el texto de los Hechos de los Apóstoles, que realmente tenía una buena intención, pero estaba completamente dentro de la dualidad, completamente nublado. Tenía que liberarse del apego para poder coger el cuenco y el manto. Pero cuando se da cuenta de que lo más importante es la experiencia de ese Dharma, de quién es él, qué es esa realidad que estaba representada así. Esa realidad que el monje Eno, que el Lego Eno o Huinen había experimentado. Y eso no se puede uno apegar a ello. Eso acontece. Eso es el ser que somos. Siguiendo este mismo proceso y el mismo compromiso de la práctica del Zen, nosotros también hemos de llegar a tocar esa realidad. Con frecuencia no oímos las preguntas que la vida o las circunstancias nos presentan. Pero cuando no las oímos nos pasa como al monje Min. Es porque no estamos aún listos o listas para oírlas. Porque para poder oír hay que desarrollar una apertura, una receptividad consciente, una actitud contemplativa. A veces no podemos ver o experimentar claramente la verdad que aparece hasta que uno se encuentra profundamente en una situación que ha de ir a lo más profundo, es decir, ha de tocar fondo. Y en esa situación es cuando a veces se ve. Esto me invita a decir que nunca podemos introducir una pregunta antes de que uno mismo se la haya formulado. Es decir, necesitamos preparar el recipiente para poder acoger la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre el universo, la verdad sobre los otros. Es decir, la gracia llueve continuamente, cae continuamente, pero a veces no tenemos el recipiente preparado para acogerla. Estamos a veces fuera del tiempo, fuera del momento. Estamos un paso atrás en el pasado, un paso delante en el futuro. Y esa apertura es aquí. La experiencia de la práctica, eso que llamamos vacío, se abre como una sabiduría no dual. Crece en nosotros y experimentamos que en nosotros mismos se contiene toda la realidad, el universo entero. ¿Y por qué lo experimentamos? Porque el yo egocéntrico se retira. Podemos sentir que nos hacemos entonces tan ilimitados que podemos experimentar la infinitud y que eso que somos, que no lo podemos coger, sí que podemos experimentar. Trasciende nuestra racionalidad, pero eso que es la naturaleza esencial, búdica o divina, eso lo podemos experimentar. Podemos decir con William Blake que vemos el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre.
el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Es decir, esa realidad infinita se nos hace evidente, presente. No podemos decir, como dice el maestro Eckhart, qué es, pero sí que sabemos, por experiencia, con un saber saborear de sabiduría, qué es. Sin embargo, muchas veces el miedo nos deja al borde. Y el miedo es, como dice el Saint-Germain, generalmente la causa del apego, agarrados como si dijéramos a la puerta sin permitirnos traspasarla. Y esa actitud nos paraliza, no nos permite avanzar. En esos momentos en que creemos que vamos a perder, que nuestra autoconfianza se vuelve frágil, que sentimos que el yo tiene miedo. Es en frase de Rudolf Otto en su libro de El Santo, Lo Santo, dice, es el miedo al horror vacui. Creemos que vamos a caer en un abismo vacío. Hace temblar muchas veces nuestra fe. Este canto nos habla de la fe en la mente-corazón. Y eso ha de emerger desde nuestro centro. La gran confianza, la raíz de fe, emerge desde la experiencia de la persona que está convencida, cree profundamente que esa naturaleza esencial o divina le configura. Es lo que le permite ser. Tiene una forma fenoménica, pero quien permite que esa forma viva es justamente su esencia. En este sentido me gusta mucho recordar, me lo habréis oído más veces, ese bello poema de Rainer Maria Rilke, que es El otoño, donde él pone de manifiesto esta impermanencia o este miedo que tenemos a la caída, y donde nos invita a la gran confianza, a lanzarse en una práctica sincera, sin apego ni rechazo, como dice el Saint-Germain. Dice, las hojas caen como si se marchitaran en los lejanos jardines del cielo. Caen haciendo un ademán de sí, no, sí, no. Dice, y en las noches cae también la grávida tierra, es decir, oscuridad, fuera de todas las estrellas y en total soledad. Pero todos caemos, esta mano cae. Y sin embargo, hay uno que con infinita suavidad acoge esas caídas entre sus manos, esa mano. Experimentar que más allá de toda dualidad, sujeta nuestra caída. Esa es la experiencia de infinitud en la fragilidad de lo pequeño que somos. Es la que nos permite entrar en el ámbito de esa apertura infinita, como dice el poema de Saint-Germain. Es decir, una mota de polvo, dice el texto del Saint-Germain, o una mínima separación del amplio de un hilo de seda, se produce en ti una separación como del cielo a la tierra. Es decir, cualquier mota de polvo que te separe de lo que hay justo aquí y ahora, produce una gran distancia. A veces la mota de polvo es un momento de ira, o de miedo, o de codicia, o de ignorancia, los grandes venenos del ser humano. Y esa mota de polvo levanta una distancia como del cielo a la tierra. La imagen de esta apertura infinita es una imagen donde no hay polaridad. Y el Buda mismo de las imágenes está sentado sobre la flor del loto. Es una imagen. Las hojas del loto son redondas, no tienen puntas. Es decir, son como completas, son imágenes que se utilizan en el Zen para hablar justamente de esa completitud, de ese que no hay nada que le falte al momento. Tampoco le sobra nada. No hay ninguna parte superior o otra inferior.
No hay un lado mejor que otro, simplemente la realidad es. Eres tú que de saber dónde está el bien, ¿eh? Hay que saber dónde está el dolor, dónde está la alegría, hay que saberlo. Pero no puedes discriminar, porque el mundo, la realidad, es siempre, por decirlo así, o inspiradas, o tienen detrás a querer solo una parte de la realidad y no la totalidad, es justamente fruto de la ignorancia. Porque la vida se manifiesta esencial, pero no son perfectas, son en su totalidad tal como son. El deseo o el apego no tienen nada que ver con la gran aspiración. La aspiración es una función del ser y el apego es una expectativa que viene del ego. Hay que cultivar esa aspiración. Es un elemento básico del Zen. Podríamos decir que toda percepción de la no dualidad es debida a nuestra aspiración. Nuestra naturaleza verdadera, esa esencia, buscándose a sí misma para poder expresarse en lo cotidiano. Pero nuestra naturaleza búdica se expresa más allá de nosotros. Por eso la aspiración profunda de una persona practicante de Zen es la clave, es desvelar, es sacar los velos, sacar las barreras, descubrir el conocimiento. El espíritu genuino del Zen no elimina tampoco la trascendencia. Descubre muy bien su lugar en toda la realidad. Es decir, es inmanente y trascendente. Porque la trascendencia reside en el corazón mismo de cada cosa. Las cosas siempre son algo más de lo que parecen ser. Más de lo que no cae en sentido. Está más allá de nuestro sentido. Cada cosa, incluso cada cosa que pasa, aunque sea muy efímera, aunque pase muy rápidamente, siempre tiene esa dimensión de trascendencia. En el Zen se cuida mucho el despertar a esa verdadera visión, abrir el tercer ojo, el ojo de la percepción. Hay que desvelarle. ¿Para qué? Para poder llegar a ser uno mismo, para poder ver la realidad en sí misma, para descubrir la calidad de cada cosa, de cada persona, de cada palabra. Es decir, no es una identificación con lo que aparece, sino una percepción de lo que es, no de lo que aparece. Por tanto, la madurez espiritual implica liberarse de aquello que no me permite ver a mí misma, que no veo a los otros a veces, que no veo la realidad, que cada una de las realidades contiene esa inmanencia y esa trascendencia. Descubrir que hasta en las bienaventuranzas, la sencillez, por ejemplo, de lo más pequeño, ahí se halla la realidad más grande. En los diálogos taoístas siempre aparece esto, ¿no? Y en eso tan pequeño también está eso. Sí, eso también está eso. Es decir, ese verdadero ser de las cosas experimenta también la interrelación de todo con todo. Experimentamos cómo este universo entero nos configura. Tenemos polvo de las estrellas, el agua de los ríos, tenemos todos los elementos, podríamos decir de una forma poco poética, pero real, de la tabla periódica en nuestro organismo. Es decir, todos estamos interrelacionados. El tiempo de la plenitud, que aparece en los textos, por ejemplo, de San Pablo, nos afirma: el tiempo de la plenitud es la creación entera padece dolores fuertes de parto, esperando la manifestación de los hijos. Es decir, tenemos que nosotros somos
por ser dotados de libre albedrío y de conciencia, las que podemos liberar. Para ello tenemos que superar a la historia de Kakuan, aquel maestro del siglo XI, que tiene los 10 dibujos del amaestramiento del buey, ese campesino que busca el buey, hasta que cae en la cuenta de esa apertura infinita, de esa percepción, y es cuando se vuelve completamente simple. Es una conexión profunda con el verdadero yo. Y en ese sentido es como toda la naturaleza, primero, eso es el 9º cuadro, después de esa experiencia profunda que es el 8º, percibe la naturaleza en su totalidad. Y la luna de la verdad, los árboles, los ríos, las montañas. Y a continuación se le ve en el mercado. Es decir, con esa simplicidad de quien ve la esencia de la realidad, no se muestra como un poderoso, no hace alarde de nada. Los caminos de la mística así son. El texto del poema que acompaña a este último cuadro del amaestramiento del buey dice: es capaz de hacer florecer los árboles. No porque no lo vea, sino porque lo abraza y lo transforma. Esa es la metanoia. Es decir, Teresa de Ávila, por ejemplo, nos habla también en su 7ª morada. La simplicidad del Evangelio es que para conocerte a ti mismo es necesario que te olvides de ti mismo. Es decir, olvidarse de sí mismo es lo único que nos permite sentirnos iluminados, dice Dogen Zenno, si antes no hay. Es entonces también cuando se despierta en nosotros la conciencia de Bodhisattva, la máxima expresión de realización de una persona zen es justamente la plenitud en su realización. Es esa visión en la vida corriente un valor extraordinario, porque entonces la realidad es justamente percibirlo en toda la realidad, en el tal como es. En lo secular es sagrado. No hay sagrado y profano, todo es sagrado. Esa persona no es un solitario perdido en el universo, porque no vive, sobre todo, con sus semejantes, con los otros seres humanos, porque hay mucho más cada uno de nosotros que nos trasciende. Y esta percepción es siempre un horizonte nuevo. Percibimos hasta un lugar y aún queda otro. Es decir, el universo entero está poblado de esa energía, de conexiones, de relaciones sutiles. La sociedad humana, todos los seres vivos, todos estamos interrelacionados. No podríamos decir que la vida del hombre no es solo una historia sociológica, sino que es una aventura cósmica. Es una historia del universo, en ese sentido es que el universo entero está siendo continuamente interrelacionado e interpretado en la vida de cada uno. Somos a la vez actores, podríamos decir, y espectadores. Todos los seres humanos somos actores y espectadores. No hay nada que nos aísle, ni tan solo no estamos aislados de nuestros antepasados, no solamente por la memoria que podemos tener de ellos, no solamente por lo que hemos heredado a todos los niveles, cultural, etc., sino porque ellos, vivos y muertos, todos estamos en este universo. Es decir, estamos intersiendo. Los seres vivos en el momento concreto. Es decir, hay unos momentos importantes en los cuales decidimos, pero la experiencia de Satori, la experiencia del despertar dentro de nuestra práctica Zen,
es siempre esa claridad, esa sabiduría que percibe la no dualidad, percibe la interrelación, que establece, por así decirlo, una comunión con toda la realidad que el momento nos proporciona. El universo se expande, podríamos decir. Es un universo que es real y tiene una significación cósmica y divina. Y tiene una importancia grande para que el ser humano la viva. Porque eso que es sagrado emerge continuamente en la vida de cada uno. Son las raíces profundas, el misterio de la vida. Y está ahí. La mente-corazón tiene que captarlo. La fe de la mente-corazón es lo que nos habla. Y es muy difícil, como dice, el camino es fácil, dice el texto. No tiene dificultades, pero es muy difícil cuando hay apego. Entonces se desbarata todo. Esa libertad inherente que podemos tener cuando hay apego desaparece. Esa mirada contemplativa de lo sagrado en todo necesita tiempo de contemplación. Y aunque del Zen siempre decimos que se caracteriza por su sobriedad, no tiene exceso de palabras ni exceso de imágenes, en todas las historias Zen nos sorprende esa sobriedad, pero a la vez la sabiduría de percibir la esencia de todas las existencias, de todas las realidades, ¿no? Por otra parte, esa sobriedad no elimina ni los textos sagrados, ni las imágenes incluso. Hay muchos dichos que dicen, convierten más al budismo la sonrisa, la cara apacible del Buda, que miles de sutras. Pero también es verdad que cuando un monje fue preguntado si él recitaba sutras o no, y respondió que no, que las había abandonado porque él había percibido la esencia y no necesitaba ya textos, el maestro le recrimina y fuerte y le dice, qué mal te hace a ti leer los sutras. No te hace mal. Muchísimas personas es a través del texto sagrado que descubren en un momento la esencia de la vida, del camino. Lo importante, como dije al principio, es el no apego. El quedar los textos sagrados pueden ser un camino, incluso puede ser un largo camino. Las montañas donde se retiraban los monjes, las montañas de la manifestación, son símbolos, son montañas sagradas. El agua es un símbolo, nos ayuda de la fuente originaria del ser. Es como una fuente, es una imagen que nos ayuda. La luz nos ilumina. Se habla de la luna, es la luz de la verdad. Es esa luz que nos llega y nos toca en lo más verdadero y profundo de nosotros. Los iconos, las imágenes tradicionales de lo divino, son a veces elementos ricos que pueden despertar en la persona el sentido sagrado. Pero lo que necesita la persona del siglo XXI es resacralizar, podríamos decir, la misma vida humana. Porque la vida humana necesita ser vivida plenamente como una realidad sagrada. Es decir, antes de que busquemos solo en imágenes, tenemos que aprender a percibir. No hay sagrado y profano. Todo es sagrado si yo percibo la esencia que a todo nos lo configura. La verdadera vía, el verdadero camino de realización humana en plenitud es vivir desde este
ámbito profundo del ser. La espiritualidad contemporánea ha de ser una espiritualidad de la profundidad. Y eso nace en una práctica de silencio. El silencio integra todas las dimensiones que configuran a la persona. No es una espiritualidad dualista. No es una espiritualidad de la superficie, de la apariencia. No está basada en el tener, en el aparentar. Es verdad que trasciende las creencias, pero es verdad que integra el cuerpo. Es verdad que integra las grandes aspiraciones del ser humano. No está basada en tener ni en poder, generalmente en el mundo en que nos movemos. Es evidente que a donde apunta es sumamente profundo, sumamente sutil, si queréis, pero tremendamente esencial y que hace que el ser humano, el camino que se le llama el camino del medio, no es fácil ni difícil, a pesar de que el texto de hoy nos dice no es contrario a la materia, pero sí que es apertura al espíritu, porque es ver la dimensión profunda de toda la materia, del ser humano. Así es como lo decía también a esa realidad, ¿no? A veces el ruido de la vida nos impide con frecuencia entrar en este recinto sagrado, en este lugar misterioso de nuestro ser. Pero el ruido lo llevamos porque es en el ámbito silencioso y profundo donde se nos revela la verdad que somos. Meloni siempre dice, el silencio no precisa solamente de desaparezca el ego. El principal ruido es el del ego. Y eso es una conversión, es una metanoia. La transformación la hemos de hacer en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Es una metamorfosis de lo cotidiano continuamente, en lo cotidiano. La intimidad que hemos de adquirir puede llenar toda nuestra vida. Y esa intimidad libre de ego está en cada persona, en sus acciones políticas, de trabajo, artísticas, intelectuales. Es no solamente que el caminante no hay camino, sino que sí que hay camino, pero le hacemos cada uno al andar. A veces necesitamos que nos den la mano para no ir arrastrando los pies, pero el camino, cada paso es personal y cada persona es única. Igual que somos la misma esencia todos, a nivel individual somos absolutamente diferentes. Y cada uno, este microcosmos que somos, es la manifestación perfecta de la naturaleza esencial o búdica. Es la dignidad de la persona humana. Y hemos de cuidar mucho en el silencio esos talentos, esas cualidades que se nos han otorgado para ser nosotros mismos. Y hacer todo lo posible por desarrollarlas. Es un arte secreto, podríamos decir. Tan secreto que no está escondido, ni no está ni fuera ni dentro. Nos constituye esa realidad. Y además, el universo entero nos necesita. Podría decir que la espiritualidad para el próximo año, para el 22, tenemos que empezar ya ahora, nos invita a superar la superficialidad
a aprender a meditar, a vivir y a contemplar la realidad desde su esencia, abrazar la realidad en el tal como es, superando los dualismos, experimentar esa sabiduría que es conocimiento, sí, y amor juntos. Quien cree que la vida no es un proyecto, sino un don, la puede realizar plenamente cada día. Y además es un don gratuito, como todo don. Nos interesa muchísimo en este camino del Zen a tener siempre muy presente esa gran aspiración del ser. Nos podemos preguntar en muchos momentos, ¿quién vive mi vida? Y que contestemos con gran claridad a este interrogante desde dentro, diciendo, yo mismo, yo mismo. He conocido quién soy yo, ese descubrimiento de la propia identidad que va más allá de mi currículum vitae, de mis gustos, de mis estudios, etc. Nuestra identidad profunda es esa conciencia del ser que somos. Y el verdadero conocimiento de uno mismo implica esta experiencia de nuestra naturaleza esencial y divina. Y solo podemos hablar de vivir la vida si respondemos de manera nueva a esa pregunta que nos hacemos. ¿Quién vive la vida? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Tiene sentido profundo mi vida? ¿Cómo salvo a todos los seres que sufren en esta conciencia de interrelación que tengo? ¿Cómo aprendo a ser sabia y compasiva? Sabio y compasivo. Esa es el gran anhelo que en estos días de práctica profunda de Zazen, toda la sangha argentina llegue a este gran despertar, libre de apego, realizando justamente este gran camino que es nuestra práctica en un intensivo como el que vais a hacer y en la vida de cada día, momento a momento. Es mi deseo con todo el corazón.